Y qué bueno que todavía se estén conectando personas. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la clase de ayer? Somos 24. Entonces, ¿qué vimos ayer? Básicamente vimos niveles de tensión, vimos criterios de diseño simplificado, niveles de tensión acá, vea, los criterios aquí y los niveles acá. Va desde la menor tensión, como lo indica la pirámide, a muy altas y extra altas tensiones, ¿no? Que es lo que manejamos. Y lo que se ve en red, porque tenemos red de baja tensión, en cada uno de esos niveles, pues hay una forma de vestir los apoyos, de mantener las distancias entre fase y tierra, en no volvernos un conductor y mantener la distancia, porque pues es algo simple. Frente al riesgo eléctrico, lo mejor es guardar. Adivinen qué. Distancia. Exacto. Todo eso no se le puede meter porque eso genera un campo magnético que alrededor del cable, cuando son altas tensiones, pues hay presencia de tensión. Es decir, que uno podría electrizarse o electrocutarse sin tocar esto. Bien, y eso es lo que quiero que quede aquí claro, porque cuando construimos redes, se mantienen esas distancias. Bien, estoy grabando. Sí, señor, está grabando. Bien. Deme un... Bien, me disculpan, hay una impresa. Bien. Eso lo vimos ayer, distancias entre carreteras, distancias de acercamiento a tableros. Acabamos de ver hoy lo que son distancias mínimas de seguridad. A una malla, mire, ese dibujito parece como complicado, pero lo que representa es una malla, de una subestación de alta tensión, que de acuerdo a esa malla o tensión dominal hay que mantener una distancia de acuerdo al nivel de tensión. ¿Sí? Son dos columnitas. Y que de hecho que cuando estudiamos el plano, vemos que dentro de la malla pues está el equipo eléctrico, por acá pasando la línea, o pegado el barraje, como lo vemos acá. Y de hecho, para construir, nos dice, oye, hágale una base de al menos 230, y de acuerdo al nivel de tensión, podemos obtener todas estas alturas, todas estas distancias. Al final, esta información se convierte en tablas. Y fue lo que estudiamos. Hoy quiero que estudiamos lo que es la parte de tensiones de paso, contacto y transferidas. Y aquí pues un pequeño dibujo de las situaciones de riesgo cuando uno trabaja en este tipo de instalaciones. Bien. Puedo ser parte del circuito a través de una tensión de contacto. Puedo ser parte del circuito a través de una tensión de paso. Sí. Y de hecho, siempre he insistido que los términos con los que se definen o los conceptos expresan muchas veces ese nombre, los fenómenos. Entonces, y para que lo distingan, siempre una tensión de paso solamente se va a presentar entre los pies. Mírenlo acá.
Eso. ¿Por qué? Porque puede haber una falla en la línea, se viene una sobretensión y la forma de cortar y que esa sobretensión no le pegue a los materiales con los que está hecho el elemento más importante de la subestación. ¿Cuál es el elemento más importante del equipo de una subestación? Transformador. El transformador, sí, ese berraco. Hay que cuidarlo como la niña de sus ojos, como su hijo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer mantenimiento, debemos entrar a esas zonas. Miren que nosotros debemos entrar aquí a estas zonas. Si le vamos a hacer mantenimiento del transformador o a cualquiera de esos equipos, también debemos crear una zona de seguridad y poner a tierra para que si se viene una tensión por la línea, por una descarga atmosférica, por un rayo, pues no nos golpea a nosotros ni al equipo. De una vez, coja camino a tierra, antes de llegar a nosotros. Si está el equipo ahí trabajando, todos con la camiseta de nómada. ¿Sí la ven? Sí, claro. ¿Ha leído la tesis? Me toca hacer estos dibujos para la tesis. Entonces, distinguir, si ustedes aprenden qué es una tensión de paso, que solamente puede pasar entre los pies, porque si se me viene un rayo, me aterriza, me energiza toda la puesta a tierra, se generan unos potenciales, es como si nuestros pies fueran las clavijas conectoras y la puesta a tierra fuera el tomacorriente. Yo creo que la manera más fácil, porque se crean unos potenciales que lo conectan a una tierra. ¿Qué pasa? Que uno tiene las botas dieléctricas, ¿cierto? Por ahí hay que colocarse. Que alcanzan a aguantar, supuestamente, de acuerdo a las pruebas, 14.000 voltios. Bien. Pero, de hecho, yo puedo disminuir ese riesgo si, en vez de dar pasos largos, correr, dármelas de enérgico y de voluntarioso, pues tomo las cosas con calma, camino con pasos cortos, que tampoco quiere decir que uno tenga que ser lento, pero tengo esas cositas en cuenta. Y de hecho son las únicas que lo puede disminuir el riesgo, la probabilidad de ser electrizado por una tensión de paso. ¿Bien? ¿Preguntas? Ahora, la tensión de contacto. Yo creo que cuando uno está trabajando con eso, lo mejor es seguir las normas, las reglas que hayan que seguir, hay que seguir al pie de la letra y uno se evita como una cantidad de problemas ahí. Sí, muchachos, mire que esto tiene mucha orientación militar y gracias ahí por el aporte. Porque lo que trata de decir es que si seguimos el procedimiento, llegamos bien a casa y también evitamos problemas, quizás a los compañeros, hacer alguna mala postura, maniobras. ¿Sí? Aunque es muy difícil evitar eso, recostarse a los equipos, hay que evitarlo. Recostarse a las torres, los pórticos, no. Porque entre más usted esté posicionado dentro de una subestación, con los pies más juntos, caminando a paso corto, sin estar tocando las estructuras que de hecho manejan alta tensión, pero que pues están aisladas obviamente para no aterrizarse, pero que en un momento de falla, es decir, de descarga atmosférica, sí pueden llegar a energizar. Y ese momentico basta para fritarlo a uno.
y pasarlo a mejor vida. ¿Quién sabe? O por lo menos lo deja bocachiqueando como un pez fuera del agua. No, una electrocutada pega duro. Ajá. Aquí el electricista más valiente no se trata del que más correntazo se aguanta. Los inmortales están bajo tierra, los que conozco. De hecho, el mejor electricista es el que evita todo el riesgo. Porque sabe que esto viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? Y lo frita uno con 100 miliamperios, ya se le para el corazón. Con 25 miliamperios lo saca de frecuencia, le da arritmia cardíaca. Y ahí es cuando uno se pone a boca chiquear, como un pez fuera del agua. Sí, pero esos miliamperios deben llevar X voltaje. Si nomás 220 Exacto. voltios lo hacen Muy buena. carrillar. Muy buena apreciación. ¿Qué X voltaje debe llevar? O el mínimo que aguantamos. Vamos, está por acá. En el caso de... oiga, no lo tengo tampoco esa tabla. Puede ser. No lo puedo creer. No, no la tengo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos cuando no tenemos la información? ¿Dónde la investigamos? Google. Retie Minminas. La debe tener porque en una clase la miramos. Sí, pero pues se desapareció. Los computadores también tienen como sus resabios a veces. De pronto le entró virus. Mantengo muy alejado de ellos. Casi no me han pasado cacharros. Listo. En el título 10 del RETIE actualizado. Bueno, eso no está. Está en el título 12, que son valores de resistencia puesta a tierra, mediciones, componentes. Claro, no está acá. Porque está aquí, en la parte de puesta a tierra. Lo que quiero decir es que quiero ir a la información que nos está dando y explicarla un poco. Manuel está muy acertado. De que esa corriente, como la resistencia del cuerpo humano, está más o menos en 1000 ohmios, pues yo puedo saber por ley de Ohm cuánta tensión soy capaz de aguantar durante un determinado tiempo. Miren acá. ¿Y quién me da el parámetro del tiempo? Me lo da el interruptor. El interruptor en su placa característica dice, oiga, yo despejo fallas a 200 milisegundos de haberlas detectado, a 500, a 700, a un segundo, o puedo llegarlas a detectar en 50 milisegundos. Y si ustedes ven, de acuerdo a la norma ISE para personas público en general, esos voltajes aumentan cuando disminuye el tiempo en que yo estoy cogido por la corriente. Pura ley de Ohm. Si yo considero la resistencia del cuerpo humano con 1000 ohmios, como lo dice el RETIE, pues puedo averiguar cuánto voltaje puede aguantar y durante un determinado tiempo. De hecho, tiene las dos columnas, tanto para, según la norma ISE o según la norma IEEE, para personas en promedio de 50 kilogramos. ¿Qué hace la resistencia del cuerpo? ¿O de dónde sale? Sale la masa muscular, lo húmedo que yo esté, ¿sí? Si tengo marcapasos, pues créame que no puedo aguantar casi nada de corriente. Eso es para personas sanas. Ahora bien, ¿por qué las normas diferencian? Porque pues en algunos países existirán personas que en su mayoría son
altas, corpulentas, o como en China, que son bajitos, la mayoría pesan 50 kilogramos. Entonces, por eso. Y mire que lo que dice Manuel, lo acabo de explicar de forma muy elemental y utilizando el RETI y enseñándoles también a dónde tienen que ir para consultarlo de manera actualizada. ¿Entendidos ahí? Por eso es que el interruptor juega un papel muy importante. O más bien el tiempo en que ese interruptor es capaz de despejar la falla. Bien. Ahora ¿ustedes qué dicen? Si yo me consigo un interruptor en el mercado que me despeja la falla en 500 milisegundos, o sea, medio segundo, ¿es más caro o más barato que el que opera y detecta en 50 milisegundos? ¿Ustedes qué dicen? Otra vez la pregunta. Debe ser más barato. En el mercado tengo dos interruptores. Uno detecta la falla y opera en medio segundo y el otro en 50 milisegundos. El más ¿Cuál es más costoso? Puede ser la marca también. El que opera más rápido, ¿cierto? Y de hecho ya cuando nos metemos en todo lo que dice el compañero de las normas, pues dicen, oiga, si usted tiene una subestación de alta tensión después de un nivel determinado de tensión, usted no puede poner interruptores con menos de operación de 100 milisegundos o 50 milisegundos en alta tensión. O sea, lo requiere, no es que uno lo quiera poner. Entonces, ojito con eso. Bien, porque también depende mucho para calcular la puesta a tierra. ¿Entendidos ahí, muchachos? Claro que sí. Los antiguos anteriormente hacían lo siguiente: cuando a una persona le caía un rayo o era víctima de alto voltaje, era en un hueco, le metían el cuerpo y lo tapaban con tierra, que porque ahí descargaba la energía. Ahora me estoy dando cuenta del por qué. Ah, ya. Claro, uno genera una resistencia. Y si ustedes se ven envueltos en una tormenta, por ahí en el campo abierto, no se cubran con un árbol. Tampoco pretendan correr. Vuélvanse de bolita. Un solo punto. Haga como la garza. Párese en una sola patica. Créame, puede caerle un rayo al pie y no le pasa nada. Absolutamente nada. Y si se puede juntar los dos pies y agacharse, mucho mejor. Y muchachos, no hay que ir muy lejos. Hace unos años, entrenando el Deportivo Cali, mató como 2, 3 jugadores, un rayo. Ah, que no volvieron a entrenar con rayos presentes. Bien. Murieron por tensión de paso. Por eso es que ahora las empresas no, no permiten trabajar en nivel de tormenta 3. Yo no dejo trabajar en ningún nivel de tormenta. Ni uno ni dos. Si se acerca una tormenta, por ejemplo, en Cerrejón, avisaban antes de tiempo. Y todo el mundo salía de operación. Por lo menos la empresa donde yo trabajo en tormenta 1, pues uno puede trabajar. En tormenta 2 ya no podemos trabajar en alturas. Y en tormenta 3 pues ya separan actividades y todos a buscar resguardo. Debe ser que esos niveles tienen que ver con el acercamiento, ¿no? Sí, señor, sí, señor. De 5 a 15 kilómetros ya es tormenta 3 para aquí, para la empresa, entonces ya no paramos actividades. Muy bien. Sí, también lo viví y de hecho hay que creerlas. Hay que creerlas. Bien, seguimos con la presentación. Y vamos acá
yo quería ya empezar a entrar a lo que son redes. Ah, bueno, un tema que quedó pendiente ayer y es que nosotros no podemos ir eligiendo esto, que porque lo vemos en el mercado, intereléctricas o redes, ¿sí? Hay que calcularlo. Ese cable, el grosor, hay que calcularlo. Entonces, de acuerdo, no tanto a los niveles de tensión, sino los niveles de cortocircuito. Esa información nos la da el operador de red. Uno con una carta se lo solicita, le da la coordenada y le dice, oiga, por aquí pasa una red, dígame cuál es el nivel de cortocircuito. Para yo poderle calcular que este cable aguante una descarga eléctrica, más que todo atmosférica, o de un cortocircuito que se pueda presentar mientras yo estoy haciendo el mantenimiento. Y crear una zona de seguridad. Porque puede llegar a pasar que si usted pone muy delgado ese cable, creando la zona de seguridad y preciso en ese momento encendió una planta, pasó algo, se descargó atmosféricamente, está lluvioso, hay invierno, puede derretirse y cortarse, porque no aguanta el calor. De hecho, contra la elaboración mecánica, aunque no se ve ahí, ellos vienen envueltos en manguera gruesa para que la tracción mecánica o rasparlos no los afecte. No se puede partir ni un hilo. Esto tiene que soportar unas corrientes grandes para protegernos a nosotros. Mire que aquí el técnico lo que está haciendo es eso. Va a trabajar en este poste. ¿Y qué le falta a este técnico? Crear otra puesta a tierra aquí. Tiene que ir con 2. Eso. O sea que antes de montarme en la camioneta yo debo prever eso y poder crear una zona de seguridad y de trabajo. Para que si se me viene una descarga por cualquiera de los lados, por aquí o por acá, primero tome tierra. Se descargue con el planeta. Entonces el planeta viene funcionando como un inodoro de esas tensiones y corrientes que no deseamos. Y yo les pregunto por qué. ¿Por qué funciona como un inodoro? Porque, digamos, tiene puesta tierra y todo lo que genera o sobregenera que no se necesita se va a tierra, ¿no? Es lo que consume todo eso. 2 factores, porque es lo suficientemente grande y porque casi siempre la resistencia de este planeta es tan pequeñita y la de nosotros es de 1000 ohmios, la corriente busca el camino más fácil y por ahí se descarga. Es por eso. Siempre debemos crear caminos de menor resistencia al cuerpo para poder estar protegidos. Esa es la magia de protegerse uno de la corriente. Es como el escudo, ¿no? A ver, yo pregunto una bobada. Con eso que usted dice que para proteger el cuerpo, ¿qué pasa si uno de pronto tiene un cable, digamos, encauchetado con el casco desde arriba hasta la punta del pie por si de pronto llega una sobrecorriente que llegue primero por el casco, entre por el cable y salga y no pase por el cuerpo de uno? Pasa. Eso que usted está diciendo se hace en mantenimiento caliente. ¿Sí? Le Ah, ok. ponen un traje de malla, entran, apretan, cambian barrajes y todo, y la corriente que está en servicio, dando servicio, que son corrientes muy altas, está pasando por el traje y no por el cuerpo. Es decir, el hombre está en un mar de energía. El hombre está en una jaula de Faraday.
hay que mantenerlos muy hidratados. Por ahí yo me vi un documental, de hecho aquí de Colombia, sacaron por History, de esos trabajos en caliente especializados. Y hay que tener como 2, 3 técnicos para hacer la maniobra porque sudan bastante, se deshidratan en un momentico. Entonces, como estar en un sauna. Pero, pues, parte del país está funcionando, entonces la corriente les está pasando por el traje. Y el traje está diseñado para soportar la corriente. Claro. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Ley de Ohm, resistencia, relación entre resistencia, tensión y corriente. A veces queremos complicar las cosas, pero son tan sencillas como eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ya somos 31, más de 30 personas. Bien, entonces miren que en estándar tenemos que para manejar alta tensión, ¿cuál es el rango de alta tensión? Desde 57,5 hasta 230. 30, ¿listo? Hasta 230. Entonces utilizamos en alta tensión cables que me soporten la corriente de cortocircuito de 40 kiloamperios. En media tensión de 8 kiloamperios más, o sea, 8.000 amperios, aquí estamos hablando de 40.000 amperios. E imagínense que a uno lo fritan 25 miliamperios, ni siquiera uno. Y en baja tensión de 3 kiloamperios, entonces el cable se va haciendo más delgado. ¿Por qué? Porque miren las temperaturas, hasta de 700 grados centígrados. Tienen que soportar esos cables. La forma de hacerlo es hacerlo más grueso. A la final la corriente se comporta como un fluido y si el caudal lo asumimos como corriente, pues necesito un tubo más de mayor pulgada o un cable más grueso. Señores, ¿cómo más ahí? Una pregunta, ¿y ese cable siempre tiene que ser cobre o es aluminio? Esa es mi pregunta. Sí, no. Cobre casi siempre es el mejor conductor. Después del oro, porque el mejor es el oro. Pero joder, hacer líneas en oro. Sin embargo, el oro sí se utiliza en ¿dónde? Celulares y computadores. Ajá, muy bien. Ahí nomás nos damos cuenta que es mucho mejor conductor que... Pero el oro tiene un problema. El oro es muy maleable y con altas temperaturas se derrite. Bueno, casi siempre lo contaminan con algo, ¿no? No, pero siempre Fósforo. ponen disipadores, entonces Con otros metales lo suelen contaminar para darle esa dureza. Con plata. Con bronce. No es oro puro. Pero por eso son costosos esos equipos electrónicos. De hecho, el oro puro no es conductor. ¿Y por qué no es conductor? Si aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos las capas de valencia, digamos que esta es la última, y por acá está el electrón. Si es oro puro, todos los huecos o la capacidad que tiene para soportar electrones el oro no deja que salte el electrón. El salto del electrón de cubrir un hueco a otro es lo que ocasiona la electricidad. Por eso siempre lo tienen que contaminar, siempre con fósforo, hay que dejarle huecos libres para que él sea conductor. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso. Vamos con lo que es ya diseño de redes eléctricas de media tensión. Aquí hay un ejemplo, se utiliza, la verdad, en esto
es más informativo porque se utiliza demasiado software, a menos de que sea una red sencilla. Cuando nosotros ya queremos armar redes de transmisión, distribución de 100, 200 familias en la zona rural o en un barrio, pues todo eso lo hacen los software, los programas especializados. Sin embargo, pues es bueno tener todos estos conceptos claros. Saber que es sencillo decir una estructura, que ya hay un estándar y una normatividad en las estructuras también. Para si yo quiero retenida, paso. Pero en este caso, miremos las de alta tensión. Miren que no es difícil. Se hacen unas zapatas, las estructuras se construyen, si ustedes lo ven, si ustedes se ponen a observar con puros triángulos, la figura geométrica triangular, y de hecho, triángulos rectángulos es la que mejor da soporte mecánico. No llevan retenidas y se utilizan en alta o media tensión. Miren esta estructura detenidamente y van a ver que lleva una capacidad de 6 conductores, 2 circuitos, porque cada circuito tiene 3 conductores, y lleva la capacidad de 2 líneas de guarda que van protegiendo estas que nos suministran la energía contra las descargas atmosféricas. Entonces, por eso se les llama de guarda. En caso de caer un rayo, le pegan primero a ella. Y ellas están conectadas, ¿saben a dónde? A tierra. A tierra. Listo. Eso es. Que ellas van a un civil para que haga las zapatas. Que obviamente pues es una estructura grande, bastante concienzuda de diseñar y de ejecutar a la hora de estar en campo, pero no dejan de ser unas estructuras sencillas de armar. Y mire que atraviesan montañas, ¿no? Cordilleras. Eso las hacen hasta en unos voladeros y soportan muy bien la tracción y el peso del cable. Porque los cables pesan y bastante. Una pregunta, ¿por qué transportamos la energía a alta tensión? Por la caída. No. Para bajar la corriente. O la pérdida. Sí. Porque Si en bajamos la corriente se pierde mucho. tenemos. Porque en corriente hay mucha pérdida. En cambio el voltaje. Para bajar la media casi tensión, reducir la media tensión. Y cuando bajamos la corriente, ¿qué obtenemos? mayor voltaje. Mayor voltaje. Menor calibre del cable. Menor calibre de cable. Ujú. Y de ahí Bueno, se deriva pasan para varias cosas a la vez. cometías residenciales, industriales. Pero ustedes se imaginan eso con unos cables 500 kc, unas torres que habrían que hacer. Brutales. Para transportar una determinada potencia. Échenle cabeza, ya ven. Ah, sí, esa es la razón, sí. No, pues compañero, imagínese, eso es candela pura lo que lleva. Entonces, Tiene más para calibre que bajar el amperaje. Para eso se usan los transformadores para subir o bajar la tensión. No, sí, porque decía que para meter el cable más delgado, ¿no? Claro. Exacto. Entre más sí. corriente, más puro es el conductor. Eso es lo que dice el ingeniero. Entre Imagínate mayor eso, voltaje, por ejemplo, 115.000 voltios, menor corriente, menor grosor del cable, hago unas torres
que si bien son grandes, pues tendrían que ser monumentales si fuera baja tensión o a media tensión. Entonces cojo y la subo, la tensión a 115, 230, 500 o 765, creo que es la nueva, extra alta tensión. Entonces, dentro de estas torres tenemos estructuras de suspensión, que es cuando necesito soportar el peso del cable, que le hace la gravedad en lo plano. Estructura de retención cuando arranco con la línea o cuando tengo ángulo, que tengo una torre en la parte baja y otra en la parte alta, pues tengo que equilibrar fuerzas porque no, por más robusta que sea la torre, el peso de los cables se la lleva. Estas estructuras terminales que también en el líneas de transmisión, pues son pórticos o son líneas que sí llevan retenidas porque son la última estructura. Por eso le llamamos terminales. Y ahí está toda la norma, lo anormal, cómo funcionan, cómo nosotros no permitimos que los materiales que se utilizan para construir este tipo de estructuras no estén hechas para soportar hasta 2 o 3 veces los esfuerzos mecánicos, eléctricos. Por eso es que es muy difícil que ella se caiga. Porque si ella resiste nominalmente al 100%, se fabrican para que resistan al 200 o al 300%. Cosa de garantizar el fenómenos atmosféricos, tormentas, ciclones, nieve que se acumula. Y bueno, mañana seguimos repasando eso porque es bastante largo. Miren lo que vamos a ver. Herrajes que se utilizan. Distancias de seguridad en cuanto a servidumbre. Si ustedes se ponen a observar cuando vayan de viaje, no ven ninguna edificación debajo de ellas construida. Se paga, se arrienda, se dona, pero por ahí no se construye. Los pilotos, pues también se pueden estrellar con ellas. Profe, una pregunta, ¿cuántos metros se puede construir de una torre o de los cables? Tiene su servidumbre. Eso, no sé si está por acá, a ver. Oye, porque no lo veo. No me gusta tanto texto, pero lamentablemente, pues como son normas, pues son cosas muy referenciadas, muy estrictas. No es recomendable ya que la tensión que tienen los cables tranquilamente no deja que salga ni siquiera señal de televisión, ni señal de celular, ni nada de eso. Aquí está. Pero ojo, Manuel, en Brasil se les coloca unos transformadores acá que por acercamiento y magnetismo pueden convertir la tensión que es estable y darle luz a las veredas. Y colocan transformadores de 500.000 voltios, porque estas llevan 500.000, y por inducción magnética transforman y son una fuente de generación sin tener que llevar todo el cableado hasta la vereda, sino que por donde va pasando, y lo han hecho. ¿Sí? Buenas ideas. Ajá, en Brasil, donde funciona ISA. Donde construye ISA. Con un solo borne. De hecho, es hasta curioso ver un transformador tan grande con un solo borne. Ajá. Y de ahí tiene varios secundarios. Y de esa manera. Miren que a las torres también se les puede acumular nieve. Y pues claro, la vuelve más pesada. Y esta estructura que usted le toca aguantarse todas esas cargas. Bien, muchachos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Lo que pasa es que la ingeniería de la torre está hecha para soportar todo eso, porque tiene unos ángulos. Yo la otra vez que andaba cerca a esas torres,
la forma en que está construida está hecha para que no sea destruida. Exacto. Y ustedes, por ejemplo, ven la guerra de Irán, ¿no? Y no está oscuras. No es porque no puedan derribarla, sino que pues también hay un mandato que no se puede dejar toda la población aullando, ¿sí? Unas normas. La guerra es entre ejércitos. Pero esas torres están, por ejemplo, y he tenido la oportunidad, cuando uno construye en instalaciones militares, un fuerte militar, usualmente uno en la ciudad entierra el poste, lo tapa con la misma tierra, lo pisa, lo retiene, pero en el caso de las instalaciones militares tiene que echarle reseo, cemento y ser muy fuertes para que traten de resistir lo más posible. Bien, señores, voy a llegar hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por compartir conmigo. Espero comiencen el primer módulo del 13 de junio. Voy a parar de grabar, a dejar de presentar. Feliz noche. Bien, igualmente, Juan Pablo. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a todos, muchachos. Compañeros, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Igualmente, Herman. qué bien.